Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo acá desde Promidad en Costa Rica, en Heredia, Costa Rica propiamente. Reciban la bienvenida a Promidad. Eh, por favor, si por ahí me confirman si nos están escuchando. Ok, muy bien, por ahí tenemos ya la mayoría de las personas conectadas. Este, eh, para la videoconferencia, bueno, hoy como es el primer día tenemos que acostumbrarnos, pero poco a poco nos vamos acostumbrando al mecanismo. Si ustedes quieren participar en la videoconferencia, pueden abrir sus micrófonos. Gracias Griselda, que sí me escucha. O pueden también participar por el chat. En la parte de arriba de la pantalla de Cisco Webex hay una parte de chat y entonces pueden hacer las preguntas vía el chat. Sí les ruego mantener sus micrófonos cerrados. No sé si están viendo el video que estoy transmitiendo. No hace falta también mantener sus... sí, aquí tenemos algún problema con el video. Bueno, no hace falta... no hace falta mantener el video abierto ni el audio abierto. Más bien les rogaría que mantengan el audio cerrado para evitar problemas de feedback que se dan muy frecuentemente cuando hay muchos micrófonos abiertos. Entonces les ruego por favor mantener el micrófono cerrado. Para eso, a la parte de su micrófono nada más le dan clic y eso se los pone en rojo y entonces ya no se da el problema del feedback. Ok, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de iniciar la lección del día de hoy, primera lección, nos acompañan personas de toda Latinoamérica. Tenemos de casi todos los países de Latinoamérica un grupo muy importante. Estamos muy contentos con esta generación Pearson. Dicho sea de paso, nuestros grupos se llaman, empezamos hace algunos años con la generación Gauss, hemos pasado por generación Laplace, Euler, varias. Los nombres son de estadísticos famosos de la historia y Pearson es uno de esos estadísticos famosos de la historia. Entonces, ustedes para identificarse son la generación Pearson. Muy bien, entonces si antes de comenzar alguno de ustedes quiere referirse al curso o hacer alguna pregunta, con mucho gusto puede abrir su micrófono y hacerla, o también por medio del chat. Muy bien, si algún compañero de México, que tenemos bastante, de Colombia, de Ecuador, de varios países, si alguno quiere referirse, sí me están escuchando. Sí, yo sí lo escucho por una vez. Ok, muchas gracias Freddy. Cristian. Ahí vemos a Cristian. Bueno, muy bien. Brenda sí me escucha. Muchas gracias Brenda. Muchas gracias Ricardo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Antes de iniciar, gracias Melba, gracias Ulises, gracias Kenny, que me están diciendo que sí tienen audio. Bueno, la logística del curso es la siguiente. Bueno, como les decía, en Cisco Webex ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento, abriendo el micrófono o vía el chat, también es muy conveniente. Otra cosa que queremos explicarles es el tema del aula virtual. Ustedes, para entrar al aula virtual del curso, en donde aparecen todos los materiales, etcétera, del curso, pueden ir al promidad.com, que es nuestro sitio, darle clic en donde dice Generación Pearson y eso los lleva al aula virtual. Ya varios de ustedes han ingresado al aula virtual. En el aula virtual, con su login, su nombre y su password, pueden entrar. Ya el nombre y el password se les envió a todos. Entonces ustedes aquí entran a promidad.org
Ahí se van a encontrar todos los cursos en los que ustedes están matriculados. En este caso, métodos exploratorios en minería de datos. Ahí se encontrarán la unidad 0, estructuración del aula virtual, que es importante que estudien estos contenidos ahora, la primera vez nada más. Ya luego se van a ir acostumbrando. Y luego aparecen unidad 1, 2, 3 y 4, una por semana. Acá, como ustedes pueden ver, están todos los materiales de la primera lección. Mañana aparecerá acá el video de la clase de hoy. Ok, entonces podrán ver el video nuevamente, la repetición cuantas veces quieran, o si algún día no pueden estar en clase, no se preocupen que podrán bajar el video. De bajarlo, no, lo podrán ver directamente acá. Ahorita les muestro un video de otro curso. Bueno, aquí están las presentaciones del día de hoy, conceptos básicos, presentación y software, y la tarea. Esto es muy importante, acá pueden bajar la tarea. Una vez hecha la tarea, en esta parte donde dice entrega de tarea 1, Shirley no me escucha, pero sí, vamos a contestarle por acá. Ok, que tienen problemillas de audio algunas personas. Ok. Ok, bueno, entonces continuamos. Y acá les decía que ustedes tienen que subir la tarea. Al final les voy a explicar cómo se hace. Suben la tarea acá. Y acá les va a aparecer un botón. En mi caso no lo tengo porque yo estoy de profesor, pero donde les dice subir el archivo. Y entonces ustedes suben el archivo, que es un PDF. ¿Ok? Algunos me dicen que no me escuchan, pero la mayoría sí. Ok, bueno, entonces ahí, de esa manera suben la tarea. Muy importante, entonces, acá me voy a meter a otro curso para que ustedes vean, por ejemplo, este curso de Big Data, para que observen el tema del video. Los videos aparecerán acá. ¿Ok? Ustedes le dan clic y aquí lo pueden ver. Muy importante que pueden ir y maximizarlo y abrirlo directamente de acá se pueden ir directamente al canal de YouTube y lo pueden ver incluso en alta definición para que vean los detalles de las presentaciones, sobre todo cuando se escriben cosas pequeñas, puedan ver con mayor detalle esos videos. Entonces recuerden que le dan clic acá, luego lo pueden maximizar, no lo hago ahora para que no me reste ancho de banda, y pueden incluso escoger alta definición en la calidad del video. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, muy bien. Tenemos una buena cantidad de participación. Por favor, si algunos me confirman por ahí si me están escuchando bien. Siempre las primeras sesiones son un poquito complicadas porque hay que acostumbrarse al ambiente. ¿Sí me escucha Luis Alfredo? Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, porque hay algunos que tienen problemitas de audio. Griselda, Kenny, ¿me escuchan bien? Pero pareciera que es en sus computadores. Fabio, ¿me escucha? Ok, por cierto, Roger también me escucha. Por cierto, en este curso nos acompaña el colega Fabio Fernández desde Toronto, Canadá, que también es profesor de Promidad. No sé si estás por ahí, Fabio, te doy un momentito la palabra. Sí, bueno, buenas noches a todos, a Demar y a todos los compañeros. Pues bienvenidos al programa de Experto en Promidad. Aquí lo vamos a estar ayudando en este curso y en general en todos los siguientes cursos. Y la idea pues, es ayudar también a Demar ahí en las respuestas, por ejemplo, a las consultas que van a estar subiendo en el foro. Entonces yo también voy estando ayudándoles un poquito a ustedes ahí. Si tienen alguna duda o pregunta, pues como ya Demar ha ido explicando, pues ahí la realidad virtual pues, les va a ayudar, ¿verdad? Para evacuar esas dudas, entonces nosotros vamos a estar ayudándoles. Como dijo el Demar, pues yo también doy algunos cursos en el programa. Entonces ahí posiblemente nos
bienvenidos y ahí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Fabio. Por cierto, Fabio me acordó de algo muy importante y es el foro. Acá en el aula virtual voy a entrar nuevamente. Se cuenta con un foro. El foro es muy importante porque acá está el foro. Ven, foro de apoyo. Ahí ustedes se pueden meter y si tienen alguna duda le dicen añadir un nuevo tema de discusión y ahí lanzan la pregunta. Este es un foro participativo y colaborativo. La idea es que nosotros los profesores de Promidad vamos a contestar, pero ustedes mismos pueden ayudarse y contestar, siempre y cuando obviamente no pongan la respuesta completa a la pregunta, pero sí dar pistas, tips de la respuesta y pueden ayudar a resolver problemas que tal vez algunos ya... Vamos a ver. Ok. Sí tenemos audio. Bueno, entonces, por acá es muy importante la participación en el foro. Es muy útil porque esa es la manera de aclarar dudas, de resolver problemas que siempre aparecen, ¿verdad? No les dé pena. Lo importante es participar y estar siempre viendo el foro. Normalmente a ustedes les va a llegar un correo electrónico cada vez que alguien postea algo en el foro para que se mantengan informados de que el foro está digamos, funcionando y que ustedes pueden entrar en cualquier momento. Muy bien. Viendo el tema del aula virtual, otro tema importante antes de iniciar es contarles cómo es la evaluación del curso. Como les decía, este curso tiene 4 clases, dura 4 semanas y hay 4 tareas. Entonces la evaluación es muy sencilla. Las tareas se evalúan de 1 a 100, se promedian y esa es la nota. Para aprobar el curso y recibir el certificado de aprovechamiento, se debe tener un promedio en las tareas mayor a 70. Esa es la manera como se aprueba el curso. Cada curso nosotros damos un certificado de aprovechamiento y al final de todo el programa experto damos el certificado de experto en minería de datos. ¿Ok? Entonces la evaluación muy sencilla, recuerden, una tarea semanal y se promedian y esa es la nota. Recuerden que la tarea que se deja el día de hoy, por ejemplo, tienen tiempo para entregarla hasta de hoy en 8 días a las 6 p.m. de Costa Rica. Exactamente antes de que inicie la clase se cierra la recepción de tareas. La tarea se sube en el aula virtual. Más adelante les voy a explicar un poquito más sobre eso al final. Muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Ok, tenemos un grupo muy grande de participantes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. O si alguien quiere plantear alguna inquietud sobre el curso, puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Nada más antes de iniciar, nuevamente, esto es solo por ser hoy la primera clase, si me confirman por ahí, si me escuchan bien. Fabio, ¿usted me escucha bien? Sí, Odemar, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, muy bien. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias, Griselda. Si es que algunos me mandan en el chat que no escuchan, pero probablemente entonces son problemas en sus computadoras. Muy bien, de todas maneras, si alguien tiene algún problema, no se preocupen que el video aparece completo mañana en la mañana en el aula virtual y ahí lo pueden repasar de nuevo por completo. Muy bien, vamos a dar inicio a la primera presentación sobre conceptos básicos. La idea de hoy es estudiar los conceptos básicos de la minería de datos en una primera instancia y luego vamos a hablar sobre el software que vamos a utilizar en el curso y en una buena parte de los cursos del programa experto. Muy bien, para iniciar, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos está muy en boga en los últimos tiempos, pero hay mucha confusión de qué es o qué no es minería de datos. Una primera definición es esta que estamos viendo en pantalla que dice: es la extracción de información o de patrones no triviales, explícita, previamente desconocida y potencialmente útil de las grandes bases de datos. La minería de datos, el nombre, que es un nombre curioso que llama la atención,
es un nombre que viene de los mineros. Los mineros hacen precisamente eso, tienen montañas de tierra, por ejemplo, y de ahí tratan de buscar pequeñas piecitas, por ejemplo, de oro o de diamante. La idea de la minería de datos es la misma, nada más que acá, en lugar de tener montañas de tierra, lo que tenemos son montañas de datos. Y de esas montañas de datos, ¿cómo extraer un patrón que sea útil para la toma de decisiones? Por ejemplo, detectar que alguien está haciendo fraudes, detectar que alguien está haciendo lavado de dinero, o también detectar oportunidades, detectar clientes que les podemos ofrecer nuevos productos, determinar cuáles son los mejores clientes y cuáles no son tan buenos. Entonces, ese es el objetivo de la minería de datos. De ahí viene la palabra minería, en analogía con la minería. Bueno, muy bien. Entonces, otra definición de minería de datos dice es analizar datos para encontrar patrones ocultos por medios automatizados. Esta palabra es importante, por medios automatizados. Esto es lo que hace que la minería de datos se considere muchas veces una rama de la informática, porque los sistemas de minería de datos pretenden que al final sean completamente automáticos. Un sistema automático que detecte fraudes en un banco, un sistema automático que detecte cuando se está haciendo lavado de dinero. Entonces, por eso es que la minería de datos es como una evolución de la estadística y trata de ser automatizado, de ahí que se requiere mucho más conocimientos de informática. Muy bien, entonces, otra definición de minería de datos es la siguiente. Les ruego por favor por ahí, si alguno tiene las cámaras de videos abiertas, es mejor mantenerlas cerradas para que no les quite ancho de banda. Muy bien, dice, la minería de datos es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, tendencias, clústeres, segmentos de grandes volúmenes de datos. Esta es otra diferencia importante entre la minería de datos y, por ejemplo, la estadística. La idea de la minería de datos es trabajar con grandes volúmenes de datos. En general, la idea es pelearse con toda la base de datos, como dicen, y no muestrear o no trabajar con conjuntos pequeñitos de datos, sino pelearse con todas las bases de datos, con todos los datos. Bueno, esto requiere después, como vamos a ver más adelante, que de técnicas incluso de paralelismo, etcétera, que lo vamos a estudiar al final del programa en el curso de Big Data o de datos masivos. Muy bien. Entonces, otra definición de la minería de datos dice, se considera como un proceso lo más automatizado posible, que va de los datos elementales disponibles en una bodega de datos a la toma de decisiones. Eso es muy importante, ven, lo más automatizado posible. Por eso es que, repito, la minería de datos muchas veces está en el ámbito de la informática. Es un mix, como vamos a ver más adelante. El objetivo principal de la minería de datos es crear un proceso automatizado que toma como punto de partida los datos y cuya meta es la toma de decisiones. Muy bien, la minería de datos se confunde con muchos términos. Por ejemplo, con KDD, que quiere decir Knowledge Discovery Databases. A veces se confunde, pero el KDD y la minería de datos son básicamente lo mismo. En alguna época se conoció mucho como KDD, aunque hoy en día se conoce más como minería de datos. Entonces, este gráfico, que es muy importante, ilustra los pasos de la minería de datos y de lo que a veces se le conoce también como inteligencia de negocios o business intelligence. Entonces, la minería de datos, como estamos viendo acá, arranca con la limpieza de datos, la integración de datos, para construir lo que se conoce como una bodega de datos. Luego, a partir de esa bodega de datos, se define cuál es el objetivo del análisis, el objetivo de la minería de datos. Aplicamos algoritmos de minería de datos a esos datos, valga la redundancia. ¿Para qué? Para construir patrones, gráficos, interpretaciones, con el objetivo de que le sirvan a alguien generar conocimiento, que le sirva a las personas para la toma
de decisiones. Ok, muy bien. Entonces, ese es el objetivo principal de la minería de datos, transformar los datos en conocimiento. ¿Ok? Transformar los datos en información útil. ¿Para quién? Para los tomadores de decisiones. Ese es el objetivo principal de la minería de datos. Entonces, a lo largo de todo el programa experto, vamos a estar trabajando en todo este recorrido tan importante. Hay temas complicados, la limpieza de datos es un tema complicado. A veces limpiar y ordenar los datos toma más que el resto del proceso porque desgraciadamente uno llega a una organización y se encuentra muchas veces con que los datos están desordenados, están en formatos diferentes, están sucios, hay inconsistencias, etcétera, etcétera. Entonces eso es un trabajo bien difícil. Pero bueno, poco a poco vamos a ir en los cursos enfrentando todo este camino de la minería de datos. Muy bien. La minería de datos versus la estadística. Hay dos diferencias muy importantes entre la minería de datos y la estadística. Una es que la estadística se basa en el análisis de muestras, mientras que la minería de datos, la idea es no muestrear, sino utilizar toda la población. ¿Ok? Muy bien. Entonces por ahí veo algunos con el video abierto, si les ruego mejor cerrarlo para que mantengan el ancho de banda y revisen sus parlantes si tienen problemas de audio. Bueno, otra diferencia importante entre la minería de datos y la estadística es que la estadística generalmente supone que los datos siguen una cierta distribución de probabilidad. La minería de datos no. La minería de datos se basa en métodos más exploratorios, en métodos más predictivos que normalmente no suponen que los datos siguen una distribución de probabilidad. Ese es uno de los grandes problemas en los análisis estadísticos. Muchas veces, al suponer que los datos siguen una distribución de probabilidad, no se verifica y luego se llegan a pruebas de hipótesis y conclusiones que no necesariamente son verdaderas, porque tal vez se supuso que los datos siguen la curva normal. Pero si los datos no seguían la curva normal, todas las conclusiones a las que se llegan son erróneas, como vamos a ver más adelante en los cursos. Bueno, muy bien. Entonces, esas son las diferencias principales entre la minería de datos y la estadística. Diferencias entre la minería de datos y lo que se conoce como el análisis de datos, o el Exploratory Data Analysis, o el análisis de Donné. Esta es una corriente, el análisis de Donné en francés, que se conoció en inglés como Exploratory Data Analysis, que surge en Francia. Y se parece mucho a la minería de datos. De hecho, los franceses, donde tuve el honor de hacer mi doctorado, dicen que la minería de datos la inventaron ellos desde hace mucho tiempo y que nada más los estadounidenses o los gringos, como les decimos acá, le cambiaron el nombre. Pero bueno, hay una diferencia entre el análisis de datos y la minería de datos. Y es importante, y es que la minería de datos es más automatizada. El análisis de datos todavía suponía que los modelos tenían siempre una persona detrás, una persona haciendo análisis manuales, mientras que la minería de datos supone y espera que los procesos logren algún día automatizarse y ya no dependan de personas. Entonces eso es una diferencia importante entre la minería de datos y lo que se conoce como el análisis de datos. Minería de datos versus bodegas de datos. Bueno, hay mucha gente que vendió la idea de que las bodegas de datos y los cubos OLAP es lo mismo que minería de datos. Y las bodegas de datos y los cubos OLAP no son lo mismo que la minería de datos, son parte de la minería de datos. Por cierto, Fabio, que está por ahí, más adelante nos va a impartir un curso sobre bodegas de datos y herramientas OLAP. Es una parte muy importante de la minería de datos, pero no es lo mismo. La minería de datos es un conjunto mucho más amplio, mucho más completo de técnicas exploratorias, técnicas predictivas, big data, etc. Y que incluye esa parte que es importante, que es la parte de las bodegas de datos. Entonces, no confundirse con la idea de que bodegas de datos o data warehouse o cubos OLAP es lo mismo que minería de datos. Es una parte de la minería de datos muy importante. Bueno, vamos a ver acá cómo estamos con los participantes. Ok, muy bien. Bueno,
minería de datos versus machine learning. Si ustedes, les ruego por favor ahí, si algunos tienen el video abierto, si lo pudieran cerrar es mejor para que no quiten ancho de banda en la reunión. Machine learning, si ustedes van a una universidad como Stanford, se encuentra que hay cursos de data mining y de machine learning, y los programas son muy parecidos. Y entonces uno dice, ¿qué es la diferencia? El machine learning es más común en las escuelas de computación, mientras que el data mining es más común en las escuelas de computación, estadísticas mezcladas y matemática. Machine learning es una evolución de lo que se conocía como inteligencia artificial. Y generalmente los cursos de machine learning, aun cuando estudian temas muy parecidos a los de minería de datos, se preocupan más por los temas de programación, por los temas algorítmicos, por los temas de que los algoritmos corran eficientemente y rápidamente. Mientras que los cursos de data mining o minería de datos, que son los que damos en Promidad, tienen una influencia un poquito más de la estadística. Y lo que nos interesa a nosotros más es la aplicación de los métodos y la interpretación de los resultados y la aplicación directa en la toma de decisiones. Entonces ese es el enfoque nuestro, es un enfoque más de la minería de datos. El enfoque de Machine Learning es más para gente de computación, que se preocupa por programar los algoritmos, por hacerlos que corran y por hacerlos que corran eficientemente. Okay, no es tanto nuestro enfoque, aunque hacemos también un poquito acá en el programa, pero nuestro enfoque es más hacia la interpretación y uso adecuado y correcto de los resultados. Ok, muy bien. Si alguno tiene alguna pregunta, hasta ahí con mucho gusto la puede plantear a través del chat o puede abrir sus micrófonos. Ok. Muy bien. Entonces, la minería de datos es la confluencia de múltiples disciplinas. Se puede decir que la minería de datos es algo así casi como una ciencia nueva, que es la confluencia o el matrimonio, decía alguien, de muchas ramas. Por supuesto, la minería de datos parte de la estadística misma y usa la mayoría de cosas que vienen de la estadística, usa tecnología de bases de datos que viene de la computación, usa muchísimas técnicas de la matemática aplicada, usa de las ciencias de la información. También es importante en minería de datos las técnicas de visualización, porque como dicen algunos, a veces un gráfico habla más que 1000 datos. Entonces es más importante generar un buen gráfico que un juego de datos que tal vez es difícil de interpretar. Entonces la minería de datos se orienta mucho a eso, a visualizar datos, a transformar los datos en información vía gráficos. Y bueno, tiene influencias de muchas otras disciplinas, incluso de la biología, de las ciencias sociales incluso. Entonces se podría decir que la minería de datos es una nueva rama de la ciencia que es una ciencia interdisciplinaria, que es la confluencia de muchas disciplinas y tiene factores de muchos datos, por eso, de muchas ciencias. Por eso, para ser un buen minero de datos, se ocupa saber un poquito de estadística, se ocupa saber de computación, se ocupa saber de matemática. Es una ciencia que ocupa de muchas ramas como es el mundo hoy en día y como es la tendencia hacia el futuro. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones de la minería de datos? Bueno, son casi que infinitas, pero algunas de las más importantes en las que hemos trabajado, por ejemplo, retención de clientes, lo que se conoce como scoring de crédito. Acá vamos a trabajar mucho en temas de scoring. ¿Cuáles clientes se van a ir para la competencia? Tratar de predecir eso. ¿Para qué? Para ofrecerles alguna promoción, alguna cosa para no perder a esos clientes. Patrones de compra. Amazon, la tienda Amazon puso muy de moda lo que son patrones de compra o algoritmos de recomendación, que vamos a estar estudiando acá en los cursos también. Pronto en alguna tarea van a ver algo de esto. La idea es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que Amazon hace recomendaciones muy inteligentes. Entonces, predecir, bueno, quien compra un libro tiene probabilidad de comprar qué otra cosa. Tal vez es obvio decirle otro libro, pero bueno,
recomendarle cosas que él podría comprar que no son tan obvias, por ejemplo un cartucho. Bueno, entonces se usan técnicas de minería de datos para descubrir esos patrones de compra. Detección de fraude, que es un tema en el que hemos trabajado bastante y muy en boga en este momento. Cómo diseñar sistemas automatizados que detecten las transacciones fraudulentas en los bancos, en las compras en internet, en tarjetas de crédito. Todo esto tiene que ver con modelos predictivos. Manejo de riesgo, esto tiene que ver con scoring crediticio. A qué cliente les doy un préstamo y a qué clientes no les doy un préstamo porque no van a pagar. Cómo saber predecir eso. Segmentación de clientes, que vamos a trabajar mucho en este curso. Conocer mis clientes, segmentarlos adecuadamente para, por ejemplo, dirigir campañas publicitarias por segmentos y no estar dirigiendo campañas publicitarias que no tienen éxito porque no están bien segmentadas. Predicción de ventas, eso es muy importante, vamos a trabajar mucho de eso en cursos más adelante. Predicción de inventario, series de tiempo, cuánto va a ser las ventas de carne que va a tener un supermercado. ¿Para qué? Para no tener mayor inventario del necesario y no se pierda esa carne y se vaya a perder dinero, y tampoco tener menor inventario del requerido porque entonces le estaríamos dando mal servicio al cliente. Bueno, esas son algunas de muchas de las aplicaciones de la minería de datos. ¿Por qué usar minería de datos? Bueno, desde el punto de vista comercial, podríamos decir que los datos crecen y crecen por millones diariamente en las instituciones, en las empresas. Y quien no use técnicas de minería de datos, quien no use Big Data en el futuro, definitivamente está muy condenado a perder ante la competencia. Porque hoy en día, con la afluencia masiva de datos, ya no es viable pensar que se pueden hacer análisis manuales como se hacían en el pasado. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Ok, bueno, espero que hayan podido superar los problemas de audio, aquellos que no escuchaban. A veces es que cuando se inicia la sesión hay que decirle que use el audio de la computadora, tal vez sea ese el problemita que tienen algunos. Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos. El análisis exploratorio o descriptivo y el análisis predictivo. Este curso se concentra más en análisis exploratorio. El segundo curso que vamos a dar se concentra más en técnicas predictivas. Ok, ¿por qué ilustramos el análisis exploratorio aquí con la Pathfinder? Porque la idea de los métodos exploratorios o descriptivos en data mining es, bueno, poner a los métodos a buscar en los datos, a ver qué encuentra. Como la Pathfinder que anda en Marte, tratando de ver qué encuentra. No tiene claro qué tiene que encontrar, pero anda buscando, a ver si encuentra algo que sea interesante. Mientras que los modelos predictivos, que están muy de moda, lo que se llama analytics hoy en día, la idea es predecir, es usar la historia de mis datos para con esa historia predecir el futuro. ¿Para qué? Para predecir si un cliente va a ser buen cliente o no, predecir cuánto dinero necesita un cajero automático, predecir si una persona va a padecer de una enfermedad o no, predecir cuál va a ser la demanda de un producto, etcétera, etcétera. Esas tienen que ver con los métodos predictivos que son sumamente importantes hoy en día. Bueno, en este curso, como les decía, estaremos concentrados en técnicas descriptivas o exploratorias. El segundo curso se llama modelos predictivos, entonces vamos a estar concentrados en técnicas predictivas. Ok, muy bien. Voy a ver por ahí. Ok, muy bien. Entre las técnicas descriptivas están los cubos OLAP, que vamos a estudiar más adelante con Fabio, los métodos de clustering, que vamos a estudiar en este curso, los métodos de reducción de la dimensión, como el análisis en componentes principales, que vamos a estudiar en este curso. Y entre las técnicas predictivas están la serie de tiempo, para lo cual hay un curso exclusivo en Promidad, el análisis discriminante, los modelos de regresión, regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial,
boosting, métodos de potenciación, etcétera, etcétera, que vamos a ir estudiando a lo largo de todo el programa. Bueno, entonces, como les decía, data mining o minería de datos se divide en dos grandes mundos, el mundo predictivo y el mundo descriptivo. ¿Ok? Entonces, bueno, en este curso, como les decía, vamos a estar más en la parte descriptiva. Bueno, entre las tareas más importantes está el clustering, que se usa mucho para segmentar datos. El objetivo del clustering lo ilustro en el siguiente gráfico. La idea es encontrar grupos de datos y entonces encontrar estas agrupaciones, los clústeres o los conglomerados. Acá tenemos 3. Encontrar atipicidades como estas, que son atipicidades para ver por qué se forman. Y luego encontrarle una explicación a la conformación de esos grupos en mis datos. Y lograr encontrar segmentos que sean útiles, por ejemplo, para dirigir campañas publicitarias y para conocer bien a mis clientes, como dicen algunos. Ok. Las tareas de clasificación tienen que ver más con los modelos predictivos. A los modelos predictivos también se les conoce como aprendizaje supervisado y también se le conoce como clasificación. Y entonces tienen que ver con modelos predictivos, que tienen la idea de usar la historia, construir un modelo matemático, estadístico que aprende y que luego predice. Bueno, de esto vamos a ir hablando con más detalle, por supuesto, a lo largo de este curso y de los que vienen. Por ejemplo, este es un gráfico que ilustra el análisis discriminante que vamos a estudiar en el futuro, cuya idea es, por ejemplo acá, predecir, primero encontrar, por ejemplo, que tenemos dos grupos de datos, los malos pagadores, por decir algo en scoring, y los buenos. Y cuando viene un individuo nuevo, predecir si está más cerca, por ejemplo, de los malos pagadores o más cerca de los buenos pagadores. ¿Para qué? Para entonces recomendar si le damos o no le damos crédito. Este va a ser buen pagador y este va a ser mal pagador. Y luego encontrar las variables estadísticas, por ejemplo, que este grupo de variables impacta a los malos pagadores, mientras que este grupo de variables impacta a los buenos pagadores, y esta variable tal vez no es útil desde ningún punto de vista en el estudio. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando con más detalle poco a poco. Bueno, entonces vamos a estudiar en este curso propiamente un método que se conoce como muy utilizado, que es el análisis en componentes principales, también conocido como reducción de la dimensión. Esto lo vamos a estar estudiando en la lección número 3. Ok, muy bien. Bueno, aquí hay un gráfico que ilustra el análisis en componentes principales, pero bueno, de esto vamos a hablar en más detalle en la tercera semana del curso. Vamos a trabajar también los métodos de regresión. La regresión es una de las técnicas estadísticas más viejas que se conoce. Sin embargo, sigue siendo muy útil y muy efectiva en muchos problemas, como vamos a ver más adelante en algunos de los cursos. Aquí estamos viendo un modelo clásico de una regresión lineal en 2 variables. Por supuesto, más adelante vamos a estudiar aquí métodos de regresión más avanzados, regresión multivaluada, regresión con selección de variables, regresión lazo y algunos tipos de regresión un poquito más modernos. El descubrimiento de secuencias, vamos a estudiar en algunos cursos más adelante redes neuronales, en el curso número 2, y series de tiempo, como les decía, en el curso exclusivo que hay para este tema de series de tiempo. ¿Okay? El objetivo de una serie de tiempo, como vemos acá, vamos a estudiar más adelante los métodos de Box y Jenkins, y el objetivo es como el que se muestra en ese gráfico. Por ejemplo, este es un gráfico que construimos con Fabio, que está por ahí hace algunos años, que permite predecir cuánto dinero requiere un cajero automático. Entonces aquí viene el dato en rojo, es lo que realmente requirió el cajero automático. El dato en verde fue la predicción que hizo el modelo. Y el dato azul es la predicción más una banda, un colchón por aquello de que haya un error. Y aquí, en esta parte de aquí, adelante vemos la predicción. Esta es la predicción para los próximos 3 o 4 días, que esa es la idea. O sea, predecirle y decirle al banco cuánta plata va a requerir el cajero automático. Para que no tenga más dinero, porque si tiene el cajero siempre hasta acá lleno,
estaría desperdiciando todo este dinero y estaría perdiendo intereses. Pero si llena el cajero acá, resulta que hay días en donde faltaría dinero, lo cual haría que el servicio al cliente se deteriore. Entonces es muy importante una predicción lo más certera posible. Bueno, de esto vamos a estar trabajando mucho en el curso de series de tiempo. Técnicas de sumarización, análisis simbólico, lógica difusa, de esto vamos a estar hablando en el curso de Big Data que vamos a estudiar, que es uno de los últimos módulos del programa. Asociación análisis es una técnica muy importante de las que ha usado mucho Amazon para poder descubrir, bueno, quien compra libros, ¿qué otro producto compra? Quien va a un supermercado y compra leche, tiene probabilidad de comprar ¿qué otra cosa? ¿Para qué? Para ponérsela junto, en el mismo estante. O en el caso de Amazon, para pasársela como una recomendación. Muy bien. La minería de datos, ¿en qué tipo de datos trabaja? Bueno, lo ideal sería que uno siempre tuviera los datos muy ordenaditos en una base de datos relacional o en una matriz. Pero bueno, los datos hoy en día están en muchos formatos, archivos de texto, multimedia, fotos, datos de la web, que son muchas veces muy desordenados, datos geofísicos, series de tiempo, etcétera, etcétera. En general, la idea de la minería de datos es poder trabajar con todo tipo de datos. Aunque al final es cierto que lo ideal es siempre transformar estos datos en una matriz para poder procesarla como una matriz en los lenguajes o en los sistemas de minería de datos. Pero bueno, de esto vamos a hablar también poco a poco en el sistema. Esta pirámide que estamos viendo en esta filmina es muy importante. Se conoce como la pirámide de Business Intelligence o la inteligencia de negocios, que tiene que ver mucho con la minería de datos. Entonces, la minería de datos arranca de los datos en crudo. Estos datos hay que transformarlos para poderlos procesar, hay que limpiarlos, hay que ordenarlos, hay que construir una bodega de datos. En esta bodega de datos podemos aplicar cosas como herramientas OLAP para hacer consultas, para hacer reportes, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que aplicar técnicas de análisis exploratorio y de minería de datos. ¿Para qué? Para transformar esos datos, como dice muy bien esta frase que se la ha escuchado a Fabio, transformarla en información, transformarla en gráficos, transformarla en datos útiles, en información importante que pueda ser usada para quienes toman decisiones. ¿Okay? Esa es la tarea de la minería de datos. Y en eso vamos a estar trabajando a lo largo de todo el programa experto. ¿Okay? Esa pirámide es muy importante tenerla siempre presente. Ok. Bueno, ¿qué es una bodega de datos? De esto, como les decía, tenemos un curso especial de bodega de datos y herramientas OLAP, pero para ir entrando en esto, una bodega de datos es una base de datos orientada a consultas, como resultado de un análisis extenso de la transformación de datos de una empresa. La bodega de datos se toma como punto de partida de la toma de decisiones. Bueno, la idea es que una bodega de datos es distinta a la base de datos transaccional. La base de datos transaccional es la base de datos que la empresa usa para el día a día. Pero a partir de esas bases de datos transaccionales, la idea es construir una bodega de datos, que generalmente es una base de datos histórica, con otro objetivo diferente, con el objetivo de aplicar minería de datos, con el objetivo de tomar decisiones. Entonces, la bodega de datos tiene datos más consolidados, datos más consistentes, orientados hacia un tema, históricos. Mientras que la base de datos transaccional va borrando los datos históricos, solo tiene, por ejemplo, mi salario actual. Mientras que una bodega de datos podría tener almacenados mis salarios de toda la historia. ¿Para qué? Para poder hacer predicciones. ¿Ok? Las bodegas de datos generalmente, eso sí, tenemos la base de datos transaccional y a partir de esta se va generando la bodega de datos. Y entonces los datos de acá se van guardando en una bodega de datos para tener toda la historia y aplicar aquí procesos de minería de datos sobre la bodega de datos y no sobre la tabla transaccional. Aplicar minería de datos directamente en los datos transaccionales es peligroso
porque podría alentar poner lento los sistemas del banco, podría causar caídas, etcétera, etcétera. Entonces, la minería de datos siempre es ideal que trabaje sobre una bodega de datos y no sobre las tablas transaccionales que usa la empresa para el día a día. ¿Okay? Esta filmina que estamos viendo, que por cierto es una pregunta de la tarea, que son las diferencias de las bases de datos operativas y los almacenes de datos. Las bases de datos operativas generalmente tienen los datos actuales nada más, mientras que las bodegas de datos tienen los datos históricos, tienen datos derivados, agregados, etc. Las bases de datos operativas cambian continuamente, mientras que los almacenes de datos no. Los almacenes de datos se actualizan periódicamente, por ejemplo, cada mes, cada semana, cada año. No es algo que esté constantemente cambiando. Las bases de datos operativas están optimizadas para las transacciones del día a día, mientras que los almacenes de datos están optimizadas para las consultas de los cubos OLAP, por ejemplo, o para las consultas de la minería de datos. ¿Cuál es la frecuencia de acceso en una base de datos operativa? Es muy alta, mientras que en una bodega de datos es mediana o baja. ¿Cuántas lecturas o modificaciones se hacen en una base de datos operativa? Muchas y constantes. En un almacén de datos o bodega de datos generalmente solo se hace agregación y va creciendo y creciendo. Y así sucesivamente, bueno, hay algunas diferencias, se las dejo ahí para que ustedes las estudien como parte de la primera tarea. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, un mercado de datos o data mart también es una bodega de datos un poco más pequeña. Cuando una empresa es muy grande, por ejemplo Walmart, que tiene supermercados en todo el mundo, y generalmente en cada país tiene una bodega de datos, digamos así, pero todas estas bodegas de datos se consolidan en una gran bodega de datos, tal vez allá en Estados Unidos. Entonces, cuando esto sucede, a esto se les conoce como data marts, y a este como la gran bodega de datos. Entonces las empresas muy grandes generalmente tienen data marts, que son bodegas de datos más pequeñas que se consolidan en una bodega de datos más grande. Bueno, muy bien, ahí les ruego por ahí los que están entrando a Martínez y tal vez puede mejor apagar el video para que no le quite ancho de banda. Muy bien. Bueno, las herramientas OLAP. No vamos a hablar hoy mucho de esto, nada más les voy a decir que de esto tenemos un curso completo en el programa experto en minería de datos. Y no se confundan que mucha gente cree que OLAP es lo mismo que minería de datos. No, OLAP, digamos que aquí está OLAP y aquí está minería de datos. OLAP es nada más una parte de lo que se conoce como minería de datos. Ok. Vamos a... Perdón por ahí que se me está metiendo un poquito de ruido. Ok. Bueno, como les va a explicar Fabio más adelante en algunos cursos, las bodegas de datos se basan en un ordenamiento especial de la base de datos que se conoce como el modelo estrella. Ok. No se preocupen por esto, pues que Fabio les va a explicar muy bien en detalle en un curso completo de qué se trata este tema de los modelos estrella y los cubos OLAP. Ok. Entonces ahí se los dejo. Generalmente los modelos de estrella se basan en la tabla de hechos y la tabla de dimensiones. No vamos a entrar en esto en detalle porque, como ya les repito, esto lo vamos a tratar en un curso entero para estos temas. Muy bien. Los cubos OLAP vienen de la idea de que los datos se pueden representar en un cubo, como este que estamos viendo. Por ejemplo, acá este 30 significa que en el cuatrimestre 3 en Vancouver, y en Vancouver, sí, se vendían 30 teléfonos. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Me dice Jennifer que continúa sin escuchar. Voy a mandarles un mensaje aquí, perdón un momentico, a quienes no nos escuchan. Perdón, para decirles que... Ok,
Ok, muy bien. Por acá estoy viendo, mis audífonos funcionan, escuché la clase número 1. Alguna gente que está ahí sin escuchar, bueno, vamos a ver si después logran resolver el problema. Bueno, seguimos adelante. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos es muy importante. Lo primero que uno debe hacer en un proyecto de minería de datos es conocer sobre el negocio. A veces a uno le toca que estudiar sobre algo de lo que nunca sabía nada, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene que ir a hacer minería de datos a un hospital, tiene que estudiar sobre temas de salud, a un banco, tiene que estudiar sobre temas de banca. Entonces, conocer el negocio. Luego, recolectar datos es vital. Si no se tienen datos históricos, no hay minería de datos. Luego, la limpieza y la transformación de los datos. Esto generalmente requiere mucho esfuerzo para consolidar los datos. Luego, esto es muy importante, definir la meta del proyecto. Mucha gente quiere hacer minería de datos, pero todavía no tiene claro para qué. Entonces, definir cuál es la meta con claridad. Luego, una vez definida la meta, escoger el algoritmo o el método que se va a usar, si es un método exploratorio, si es un método predictivo, si es un cubo lab, qué es lo que se va a usar, si es una serie de tiempo, dependiendo del problema. Luego, generar reportes, generar predicciones y ahora sí, lograr que estos resultados sean útiles en la toma de decisiones. Y este proceso es cíclico. Acá hay que seguir calibrando, como vamos a ver más adelante en los cursos, el modelo, para que siga siendo efectivo. Uno no puede pretender que en minería de datos construya un modelo y siempre le va a servir. Los modelos hay que estarlos recalibrando periódicamente para que sigan vigentes, si no se vuelven obsoletos. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante y sobre todo en el curso de modelos predictivos. Muy bien, los estándares para minería de datos. Desde hace 20 años se ha tratado de establecer un estándar para data mining. Sin embargo, hoy en día podríamos decir que todavía no hay como un estándar del almacenamiento de datos, sobre todo. Entonces uno se encuentra bases de datos en muchos formatos. Y bueno, no queda más que pelear con eso, ¿verdad? Y enfrentarse a esa gran variedad de formatos de datos. No queda de otra. Ok. Más adelante, en el último curso, en el proyecto final del programa experto en minería de datos, vamos a estudiar la metodología CRISP-DM, que es una metodología para el desarrollo de proyectos. Es una técnica de administración de proyectos especialmente diseñada para proyectos de data mining. La idea es, bueno, que los proyectos de data mining sean exitosos. Para eso hay que seguir un proceso ordenado y hay que seguir ciertos estándares, porque si no, pasa lo que pasa generalmente con los proyectos que no son bien planificados, pues que van a fracasar. Entonces, en el último curso de proyecto final, que precisamente la idea es que ustedes desarrollen un programa, relativamente un proceso completo de minería de datos con datos propios de sus organizaciones o de sus trabajos, apliquen el método de CRISP-DM. En ese curso estudiamos con detalle de qué se trata esta metodología CRISP-DM, que es una metodología propia y la más usada en el mundo hoy en día para administrar proyectos de data mining. ¿Okay? Ven que acá, según se ve en este gráfico, pues es la técnica más usada en los últimos años para administrar proyectos de data mining. Muy bien, este es un tema que vamos a estudiar en detalle en el último curso. Aquí está el ciclo de vida de un proyecto de data mining: comprender el negocio, comprender los datos, preparar los datos, hacer el modelado de minería de datos, hacer la evaluación, si no está bien, volver a rehacer todo, y así hasta que el modelo sea satisfactorio. Ahora sí viene la implantación. Okay. Eso es a muy grosso modo lo que es CRISP-DM, pero como les decía, lo vamos a estudiar en detalle en el último curso. Bueno, ¿qué no es minería de datos? Esto es muy interesante. Hay alguna gente que cree que la minería de datos es como una bolita de cristal, y en efecto, pues la idea es predecir cosas, pero la minería de datos no es un modelo determinístico.
es más bien un modelo probabilístico. Esto hay que entenderlo en el sentido de que cuando en minería de datos se da una predicción, lo que se da es una probabilidad. Y entonces, evidentemente, como tal, pueden haber fallas. Esto genera a veces algunos problemas, porque cuando el modelo predijo mal que algo era fraude, y dijo que era fraude y no era, o viceversa, entonces puede ser que el gerente del banco se enoje. Pero hay que hacerle entender a la gente que lo que uno da a los modelos de minería de datos, lo que dan es una probabilidad, no son determinísticos, como si lo es, por ejemplo, una hoja Excel, de que si usted siempre suma 2 más 3, siempre va a dar 5, a menos que tenga un virus o algo extraño en la computadora, siempre da 5. En minería de datos no es así. Lo que generalmente los métodos dan es una probabilidad de que algo, por ejemplo, sea fraude o no sea fraude. Y en ese sentido, se puede fallar algunas veces en las predicciones. Lo que sí es cierto es que cuando se hace un número grande de predicciones, gracias al teorema del límite central, el margen de error se va a mantener. Por ejemplo, si yo construí un modelo que decía que tenía 90% de éxito, entonces en el 90% de las predicciones, en promedio, van a ser exitosas. Sobre todo cuando el número de predicciones va creciendo. Bueno, entonces, como les decía, la minería de datos en general se basa más en la probabilidad. Es un modelo probabilístico y no determinístico. Bueno, un par de libros que les recomiendo muy interesantes para data mining. Este, sobre todo de la izquierda, es el libro que se usa en la Universidad de Stanford en el primer curso de data mining. Se puede conseguir en Amazon. Introducción to Data Mining. Este libro aquí a la derecha lo pongo porque es uno de los primeros libros que se escribió sobre data mining. Lo escribió el profesor Michel Jambou en francés en la Universidad de París 9. Tuve el honor de ser alumno de Michel Jambou y fue uno de los primeros libros que se escribió sobre data mining. Bueno, en internet se consigue mucho, hay mucho material incluso gratuito en la red. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, estos tipos de métodos predictivos y descriptivos son los mismos que se utilizan para analizar, por ejemplo, minería de texto o minería web, o son otra cosa diferente. Sí, muchos de estos métodos se usan para la minería de la web o web mining. Claro que sí. Lo que pasa, la única diferencia es que en web mining los datos a veces son muy diferentes, pero al fin y al cabo estos datos se formatean de alguna manera y se le aplican las mismas técnicas. Por ejemplo, una máquina vectorial de soporte es muy usada para hacer web mining, o las reglas de asociación se usan mucho en web mining, pero sí, son básicamente las mismas técnicas. La diferencia es tal vez el juego de datos o el tipo de datos, pero en el fondo web mining es lo mismo que minería de datos, pero aplicado a datos de la web. Ok. Entonces, como quien dice, si voy a analizar texto se llamaría text mining, y si voy a analizar la web es web mining. Exacto. Y en general data mining es analizar datos en general. Sí. Ok. Sí, el gran reto, por ejemplo, del text mining es cómo convertir esos textos en datos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría de los métodos de la minería de datos, de la estadística, parten de tablas numéricas. Y entonces uno dice, ¿cómo hago con aquel texto que no es numérico, verdad? Entonces lo que hay que hacer es definir algunos índices. Por ejemplo, Google usa mucho el conteo de palabras. ¿Cuál es la palabra que aparece más en ese texto? ¿Qué tipo de frases aparecen? ¿Qué tipo de gráficos? Entonces logran transformar ese texto en una tabla, en una matriz de números. Y a partir de esa matriz de números se aplican técnicas de minería de datos corrientes o usuales como las que vamos a ver en este curso. Lo que se llamaría el diccionario de datos. Sí, ese sería el diccionario de datos y todavía va un poquito más allá, por ejemplo, aplicando conteos y cosas de esas. En el último curso de Big Data trabajamos un poquitito con ese tipo de datos. Ok. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Griselda, si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, muy bien. Para terminar, les voy a hablar sobre el software que vamos a usar en este curso y el mundo de R.
en la mayoría de los cursos del programa experto vamos a usar R. Que tiene la ventaja de ser un software gratuito y que es hoy por hoy el software más utilizado en el mundo en el tema de minería de datos y en el tema de estadística. Es un software que surge originalmente en la Universidad de Stanford en California, y el creador de R es este señor que estamos viendo en pantalla. Por ahí, Jennifer, si puede apagar el video, gracias. Este es el padre del software R. Este señor John Chambers, de quien tuve el grandísimo honor de llevar un curso con él en Stanford allá durante mi postdoctorado, es el padre de R. Él creó un lenguaje que se llama S, que fue, digamos, el antecesor de R, creado por este señor John Chambers. Luego, S, que era un software propietario de los laboratorios Bell, evoluciona a R, que se hizo una versión libre de S. Y entonces la versión que hoy más se usa en el mundo es el R. Y el R, además de ser un software, es un conjunto de paquetes que se extiende constantemente en miles de paquetes que se construyen alrededor de todo el mundo para R. Entonces esa es la gran ventaja de R, como vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Ok, bueno, por ahí vemos a Hans. Ok, muy bien. Entonces, este es uno de los libros que se considera la Biblia de R, escrito por John Chambers, Software for Data Analysis, Programming with R. Este es el libro tal vez más interesante que hay para R, aunque es un poquito difícil de leer. Es un poquito avanzado, digamos. Entonces, a veces es importante entrar con otros libros de R. Por ahora todavía no vamos a usar este tipo de cosas nosotros. Vamos a entrar directamente al lenguaje R hasta el tercer curso del programa experto. Ok, hay mucha confusión en esto porque está lo que se conoce como el proyecto R o lo que se conoce como el CRAN. El CRAN es el sitio web donde se baja R. Aquí les estoy escribiendo el CRAN. El CRAN y el proyecto R fue creado por estos dos señores, Robert Gentleman y Ross Ishaka, de la Universidad de Nueva Zelanda. Mucha gente dice que estos dos señores son los creadores del lenguaje R. No, el lenguaje R como tal fue creado por Chambers. Y estos dos señores crearon algo que es muy, muy importante, que es el proyecto CRAN, que es donde está el software libre R, de ahí puede ser bajado. Ellos son los que le dan mantenimiento a toda la plataforma, ellos y otros señores allá en Alemania. Y entonces estos señores, y de hecho Chambers y estos señores forman parte del grupo principal de R. No son enemigos como alguna gente quiere hacerlo ver, al contrario. Todos juntos forman lo que es el gran proyecto R. El aporte de estos señores es muy, muy importante para el mundo de hoy. R tal vez es una de las plataformas de software libre más utilizadas hoy por hoy en el mundo. Bueno, aquí estamos viendo el CRAN. ¿Dónde se puede bajar R? En este sitio www.rproject.org. Ahí pueden bajar, aquí está lo que se conoce como el CRAN, que es de dónde se puede bajar R. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de cómo instalar R y RStudio. También pueden encontrar directamente las ligas para R y RStudio, que vamos a ver ahora que RStudio es una plataforma, un IDE, lo que se llama un ambiente para trabajar en R, pero uno tiene que instalar primero R y luego RStudio, donde pueden encontrar links también para R, por si no los encuentran aquí en la página de Promidad. Se van a herramientas y ahí van a encontrar un link para R y otro para RStudio. De ahí los pueden bajar directamente también. Muy bien. Bueno, aquí están las direcciones web para instalar R. La versión actual creo que es la 303 o la 304. Entonces R se puede bajar, como pueden ver acá, para ambientes Linux, para Macintosh, no hay ningún problema, o para Windows, o para Ubuntu. En todos esos sistemas operativos funciona muy bien R, con la ventaja de que es gratuito. ¿Ok? Y sin embargo un software muy confiable, porque es un software desarrollado en las universidades más importantes del mundo, empezando por Stanford, Berkeley, universidades en Europa, en América Latina, etc. Bueno, aquí están viendo
la pantalla de R. ¿Okay? Este sería R. Lo voy a cargar yo para que lo vean directamente. Acá voy a cargar R en mi computadora. Ahí están viendo R. Entonces R inicialmente aparece aquí como una consola, donde yo por ejemplo le puedo decir que cuánto es 2 más 2 y él me responde es 4. Ese es R. Okay, poco a poco vamos a ir aprendiendo a usar esto. Por ahora, por esta semana, lo que nos interesa es instalarlo. Entonces ese es lo que se conoce como R. Luego aquí estamos viendo R en Macintosh. El R en Macintosh se parece mucho, es prácticamente igual, un poquito más bonito. Aquí estamos viendo lo que se conoce como RStudio. RStudio se tiene que instalar luego de R y se puede bajar de acá, del sitio web www.rstudio.com. El RStudio lo vamos a empezar a aprovechar sobre todo en el tercer curso, pero ya lo pueden ir instalando. RStudio lo voy a cargar para que lo vean. Es lo mismo que R, nada más que una versión un poquito más amigable, más bonita. Es otro IDE, otra plataforma para trabajar en R. Okay, que tiene una parte donde se escriben los códigos, la ventana de salida y la ventana de gráficos. Ya más adelante se van a ir acostumbrando ustedes a todo esto y van a ver que son fáciles de utilizar. Bueno, ese sería RStudio. Ok, luego vamos a usar en este curso, en 2 primeros cursos, 2 interfaces gráficas que hay para R, muy importantes, que se conocen como paquetes. Uno es el desarrollado por este señor que estamos viendo en pantalla, que se llama Graham Williams, que es el autor de un paquete que se llama RATL, R Analytical Tools to Learn Easily. Es una interfaz gráfica sobre todo para modelos predictivos. Este señor es profesor de esta universidad en Australia y es uno de los paquetes más utilizados en R en el mundo. R está constituido por paquetes. La plataforma R va creciendo y creciendo porque mucha gente en el mundo va desarrollando paquetes para R que extienden las funcionalidades de R. Uno de ellos es RATL. Nosotros vamos a usar RATL. Para instalar RATL, bueno, aquí estamos viendo la interfaz gráfica de RATL. Muy bien. Para instalar RATL es muy sencillo. Se usa esta instrucción. Install.packages, RATL entre comillas, dependencies en true, porque a veces un paquete depende de muchos otros. Entonces eso es para que instale toda la cadena. Entonces les voy a explicar cómo se hace. Vean, es muy fácil. Cojan esta instrucción de acá mismo, que está en el sitio web, en el aula virtual, la copian, le dan copy, control C, se van a R, y acá en R, en la consola, le dan control V, y él empieza a instalar. Ven, aquí corro esta instrucción, install.packages, RATL, dependencies en true. Luego R le pregunta que escoja un mirror. Un mirror es que los paquetes de R están en muchas universidades en el mundo. Como ustedes pueden ver, hay universidades en Brasil, en Canadá, en China, en Ecuador, en El Salvador, en Francia, en Alemania, en Indonesia, Italia, etcétera, etcétera, México. Pueden escoger cualquiera. Yo generalmente lo bajo de USA California 2, que es el mirror que está en la Universidad de Stanford en California, o en Berkeley. Uno de estos está en Berkeley y otro en Stanford. Entonces aquí le dan a ustedes OK, y él les empieza a instalar el paquete acá. Empieza a bajar todo y lo instala. ¿Ok? No, le voy a dar cancelar porque no quiero que me lo instale en este momento porque yo ya lo tengo instalado. Nada más le dan OK acá y listo. Se instala. Muy bien, si tienen alguna pregunta de esa parte, que es importante que me la hagan. Bueno, una vez instalado el paquete, se corre dentro de R con 2 comandos, library RATL y RATL. Lo voy a hacer para que lo vean. Yo corro acá, le escribo library RATL y eso carga el paquete en la memoria de R. En ese momento el paquete quedó cargado en la memoria de R.
tengan mucho cuidado que acá en R es sensible a mayúsculas y minúsculas. O sea que lo que va en minúscula va en minúscula y lo que va en mayúscula va en mayúscula. O sea que si yo escribo algo, por ejemplo esta R en mayúscula, ya me va a dar un error. Si yo escribo library y pongo simplemente la R en mayúscula, él me va a decir que hay un error porque no hay nada que se llame Reitel con R en mayúscula. Bueno, con esto sumo el paquete a memoria. Para ver la interfaz gráfica de Reitel, entonces se le da aquí Reitel, doble paréntesis, y eso levanta la interfaz de Reitel. Ven, aquí tengo Reitel ya, el minero de datos que está corriendo sobre R. Aquí tiene una serie de pestañas y una serie de cosas que vamos a ir estudiando a lo largo de estos 2 primeros cursos. Entonces, por ahora lo que queremos es que lo logren instalar en esta primera semana. Nada más nos conformamos con eso. Ahí poco a poco lo vamos a ir aprendiendo a usar. Es muy, muy sencillo, muy bonito. Bueno, nos salimos de Reitel y nos quedamos acá en R. Muy bien, ese es uno de los paquetes que vamos a utilizar. Voy a ver que por acá tengo una pregunta en el chat. Al finalizar la instalación del paquete me dio error. Qué extraño. Bueno, cualquier cosa, Kenny, ahí nos pueden mandar el error por el chat, pero por el chat no, sino en el foro del aula virtual para ver cómo le podemos ayudar. ¿Lo está instalando en Mac, Kenny? En Mac a veces da un poquito más de pelea instalarlo. En Windows se instala más fácil. Bueno, muy bien. Si no, pues vuélvalo a intentar. Bueno, eso sería con el paquete Reitel. Aquí está el sitio web, reiteltower.com. De aquí pueden bajar mucha información sobre Reitel, manuales, libros, etc. Otro paquete que vamos a usar mucho y sobre todo en este primer curso nos vamos a basar en este paquete que se llama Factor Miner, que es un paquete para hacer métodos exploratorios en minería de datos. Este paquete fue desarrollado en la Universidad de Rennes, en Francia. Aquí hay un sitio web. También en este sitio web pueden bajar manuales, libros, artículos, ejemplos, etcétera, de cómo se usa Factor Miner. El Factor Miner, perdón, acá tengo un problemita aquí. Ok, el Factor Miner corre encima de otro paquete que se llama R Commander, que fue diseñado por un señor que se conoce como John Fox. Y en realidad Factor Miner es parte de este otro paquete. Factor Miner se instala muy fácil, se instala con esta instrucción source http y aquí lo bajas directamente del CRAN, la última versión. También se puede instalar con install packages como Reitel, pero prefiero usar esta instrucción porque esto instala de una vez el R Commander sobre el cual corre Factor Miner. Pero bueno, para no enredarlos es muy sencillo. Copian esta instrucción acá, la copian acá, control C, se van de nuevo a R y le dan instalar ahí, la copian acá, le dan enter y igual, nuevamente, me pide que el mirror o la universidad de donde quiere que lo bajen, escogen cualquiera acá, yo les recomiendo USA o alguna de estas, bueno, en general casi todo funciona muy bien y lo empieza a bajar. Ok, no, le voy a dar cancelar para que no me lo instale de nuevo porque yo ya lo tengo instalado. Ok, muy bien. Una vez instalado, el paquete es muy fácil de correr. Este paquete se corre directamente con este comando, library R Commander. Observen RCMDR que viene de R Commander. Observen que la R está en mayúscula. Entonces esta R sí tengo que escribirla en mayúscula. Entonces me voy acá a R y le doy library R en mayúscula CMDR, ok, le doy enter y ahí estamos viendo a R Commander, ok, ahí estamos viendo a R Commander, que también es un programa, aquí una interfaz gráfica, y aquí el Factor Miner es un menú del R Commander. Ok, en las próximas clases vamos a ir aprendiendo a usar este software. Por ahora lo importante es que lo logren instalar. Ok, ya si tienen problemas en la instalación,
por favor, entonces nos ponen en el foro y ahí les estamos ayudando. Para eso está el foro del aula virtual. Entonces, con mucho gusto, si tienen algún problema, nos colocan las dudas en el foro. Y si nos ponen ahí qué error les está dando, qué está pasando para tratar de ayudarles. Bueno, ahí está el R Commander, el Factor Miner, que lo vamos a estar usando. Como les decía, para terminar, R Commander es parte de, Factor Miner es en realidad un menú de todo esto que se llama R Commander, que fue creado por este señor John Fox. Pero no se preocupen que esta instrucción que les di antes, esta, instala directamente ambas cosas. Instala el R Commander y el Factor Miner todo de una vez. Ok, muy bien. Entonces acá para terminar, un par de libros de R, ya el libro que les mencioné antes de John Chambers, el Handbook de Estadística al Análisis de R, y hay muchos libros en la web muy interesantes para R. Hay 2 libros también especiales que pueden ustedes conseguir. Hay un libro que se llama Exploratory Multivariate Analysis usando R, y hay un libro especial para Factor Miner, ahí lo pueden ver ustedes en los sitios web. Hay un libro exclusivo para este, y hay otro libro que se llama Ratel, también, que es exclusivo para el paquete Ratel. Entonces esos también los pueden tratar de conseguir. Ok, a veces se consiguen por ahí también en la web en PDF. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, hasta ahí. El objetivo de esta primera semana es que los logren instalar. Ya en las próximas semanas los vamos a empezar a ir usando. Por ahora lo que queremos es que los instalen. Ajá, me dice Flor que si voy a hablar de la tarea. Sí, eso es lo que les voy a hablar seguidamente. La primera tarea, ustedes la pueden bajar en el sitio web. Aquí les voy a mostrar el enunciado de la primera tarea. Entonces la primera tarea es sencilla. Dice, ejercicio 1, proceda a configurar su perfil de usuario en el aula virtual. Este primer ejercicio, el objetivo es que ustedes pongan su foto y sus datos en el aula virtual. Esto es para empezar a conocernos, y a pesar de que estamos en un curso online, terminemos haciendo buenas amistades de muchos países de Latinoamérica. Van a ver que uno termina haciendo amigos y todo en esto. Entonces, que instalen, que configuren el perfil. Bueno, ahí es poner la foto y poner algunos datos, eso es todo. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un print screen de eso, una captura de pantalla, y lo van pegando en Word. Lo van pegando en un archivo Word. Luego, el ejercicio 2 es instalar R, la plataforma R. Igual, lo que tienen que hacer es un print screen y lo meten en el Word, para que nosotros podamos ver que en efecto ya lo instaló. Ese es el ejercicio 2, instalar R. Ejercicio 3, instalar R Studio. Igual, un print screen, lo meten en el Word y ya vemos que pudieron instalar. Luego, ejercicio número 4, instalar el paquete Ratel. Igual, un pantallazo, un print screen para ver que lo pudieron instalar. Ejercicio 5, instalar el paquete Factor Miner. Igual, un print screen para ver que lo pudieron instalar. Y finalmente, un par de preguntas que hoy vimos y que están en las filminas, pero la idea es que los repasen un poco. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estadística y minería de datos? ¿Cuáles son las diferencias entre una base de datos operativa y una bodega de datos? Pueden tomar y resumir lo que está en las mismas filminas, y pues si pueden averiguar algo adicional en internet o alguna idea que a ustedes mismos se les ocurra, pues excelente. Bueno, una vez que ustedes han hecho esos ejercicios y esos print screen, lo que hay que hacer es copiarlos en un Word. Digamos que yo hago un print screen aquí, en donde se vea que ya instalé RStudio. Entonces le voy a dar print screen. No encuentro el print screen en esta computadora.
Ok. Bueno, digamos que ahí, entonces yo me voy para Word, voy pegando aquí ven, ahí pegué mi pantalla donde demuestro que pude instalar RStudio. Entonces, muy importante esto, una vez que tienen todo resuelto, no suban el Word al aula virtual, sino guárdenlo como un PDF. Entonces, ustedes le dicen aquí en guardar como, ya se me enredó esto aquí, en guardar como, y aquí le dicen que lo guarde como un PDF, ven, porque la idea es que suban un documento PDF al aula virtual y no el Word, porque los archivos Word tienen el defecto de que son más grandes y a veces se desacomodan o se pierde alguna pantalla, se pierde algo, mientras que el PDF es mucho más estable. Entonces generan un PDF y una vez que hacen el PDF, entonces es muy importante esta última instrucción que viene aquí en la tarea. El archivo PDF póngale en el siguiente nombre. Por ejemplo, tarea 1, nombre, apellido. Por ejemplo, si el estudiante se llama Luis Pérez, entonces póngale en tarea 1, guión bajo, Luis, guión bajo Pérez, PDF. Esto es importante porque para que no se confundan, para evitar confusiones de tareas. Entonces, que le llamen así. Ya la tarea número 2, lógicamente, sería tarea 2, nombre y apellido, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen esto, listo, ¿cómo se entrega la tarea? Muy fácil, van al aula virtual. Aquí estoy en el aula virtual del curso. Métodos exploratorios, piso, y aquí viene, vean este link que dice entregar tarea. Entonces acá le dan entregar tarea y les aparece una pantalla y aquí abajo les aparece un botón que a mí no me aparece porque yo estoy logueado como profesor, que dice acá un botoncito que dice subir archivo. Entonces suben el archivo. Eso sí, estén muy seguros cuando lo suben porque una vez subido ya no se puede quitar, ya está subido y ese es el archivo que se va a revisar. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta sobre el tema de la tarea o sobre el tema de la clase, con mucho gusto. Si tienen entonces alguna pregunta o algún comentario. Sí. Sí, adelante. Sí, sería un solo documento, incluyendo todo, incluso las preguntas. Sí, un solo documento, buena pregunta, un solo documento en el que incluyan las 5 o 6 preguntas, sí. Okay. El aula virtual permite subir más de un archivo, pero es mejor si lo hacen en uno solo. Mejor uno solo. Gracias. Con gusto, con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, Flor. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a ver si... Me preguntan que cuál es la diferencia de web semántica con data mining. Sí, web semántica y web mining es casi que como podríamos decir un caso particular del data mining. Como antes preguntaba algo, en realidad es aplicar la minería de datos a los datos de la web. Entonces, por ejemplo, de Google es muy famoso en eso, ¿verdad? Cómo recomendarle a uno la mejor página de acuerdo a una pregunta, ¿verdad? Si yo quiero deportes Costa Rica, bueno, ¿cómo me recomienda Google una página? Justo usa algoritmos de data mining y de web semántica para encontrar la mejor página acorde a lo que yo quiero. Entonces eso tiene que ver, digamos que web mining es una parte muy muy importante de la minería de datos muy usada hoy en día en minería de datos. Muy buena pregunta.
Respecto a la clase, me dice alguien, ¿se puede aplicar diferentes modelos para un mismo proyecto? Sí. Sí, como vamos a ver en el proyecto final, ya el puro final del programa, sí. Por ejemplo, yo quiero predecir si un cliente va a ser buen pagador o no de un crédito. Se pueden aplicar muchos modelos, desde una regresión logística, un árbol de decisión, una máquina de soporte vectorial, una red neuronal. Entonces se podrían aplicar muchos modelos para ese problema. Y entonces lo que se hace en minería de datos es usar un proceso que se llama como validación cruzada o cross validation para determinar cuál de esos modelos funciona mejor en ese problema o en ese juego de datos, y entonces quedarse al final, digamos, por ejemplo, con las máquinas de soporte vectorial porque son las que mejor funcionan. Entonces generalmente sí, es una muy buena pregunta. Ante un problema lo que se hace generalmente es aplicar todos los métodos o todos los modelos que hay para al final ver cuál funciona mejor y quedarse con el que funciona mejor o los que funcionan mejor, o incluso construir lo que se llama un consenso entre varios métodos. Pero de esto vamos a estar trabajando, sí, en los próximos cursos. Muy buena pregunta, Melba. Muy buena pregunta. Van a ver que de esto vamos a trabajar en el siguiente curso. Vamos a trabajar mucho con modelos predictivos y los vamos a poner a competir para ver cuál funciona mejor. Por ejemplo, las curvas ROC. Vamos a estudiar las curvas ROC. Son una manera de medir cuál funciona mejor. También vamos a usar lo que se conoce como la matriz de confusión, el error global, el error relativo, etc. Vamos a usar varios índices para tratar de medir la calidad de un método. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, no les dé vergüenza, pues pueden hablar o presentarse incluso si lo desean. Esa es la idea, o si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, pues para terminar, muy importante decirles, de nuevo recordarles sobre el foro. El foro es muy importante. Acá ustedes, para plantear dudas, comentarios, lo que ustedes quieran, lo pueden poner aquí en el foro. El profesor Fabio Fernández y este servidor vamos a estar atendiendo, más algunos asistentes, el foro 24/7. Ok. Muchas gracias. Y mañana a las 8 de la mañana más o menos va a aparecer acá el video de la clase. Hoy en la noche los técnicos lo procesan, lo suben a nuestro canal de YouTube y mañana aparece por acá el video para que ustedes lo puedan repasar y ver si así lo requieren. O por si algún día no pueden ver la clase en vivo, no hay problema, aquí lo pueden ver y después pueden plantear las dudas en el foro. Por acá tengo otra pregunta. ¿Qué capacidad de memoria RAM debe tener un equipo como mínimo para R? Muy buena pregunta. Vieran que R, a pesar de ser un software tan potente, no es un software que requiera grandes recursos. Funciona casi en cualquier computador. Claro, ya eso también dependerá de la cantidad de datos que usted tenga. Ya después, si estamos hablando de que va a procesar una tabla de datos con 10 millones de registros, entonces ahí sí puede hacer que usted requiera, David, una computadora con bastante memoria RAM para procesar esa cantidad de datos. Acá, por ejemplo, en esta computadora que tengo en este momento, lo que tiene son 8 megas de RAM, ahí funciona muy bien. En computadores con 4 megas de RAM, con 2 megas de memoria RAM, funciona bastante bien. Ya para trabajar con datos reales en procesos de consultoría, en Big Data, nosotros, por ejemplo, acá en Primidad, lo que usamos es un iMac con 32 gigas de memoria RAM. Esa es la que usamos ya para procesar datos de verdad. 32 gigas de memoria RAM. Ok, además esto es una buena pregunta. También no esperen, cuando ya van a ver, cuando estemos trabajando con datos de verdad y con muchos datos, no esperen que los procesos de data mining duren 30 segundos. Hay procesos de data mining que pueden durar un día o dos para calibrar un modelo, ¿verdad? Entonces son temas que requieren mucho procesamiento. Por acá veo alguna otra pregunta. ¿Y cómo es que la minería de datos se vuelve un proceso automatizado? Bueno, eso usted es una pregunta muy importante. Por ejemplo, y ese es el fin último de la minería de datos, aunque no siempre se logra. Es una buena pregunta, Brenda. A veces, por ejemplo, los sistemas de detección de fraude son sistemas que se pretende que sean automatizados. En un banco donde entran miles de transacciones por segundo, no es factible que una persona las esté analizando, sino tiene que haber un sistema automático
que esté mandando esas alertas. Entonces, generalmente, para construir un proceso automatizado, se usa mucho lo siguiente: se construye un core de minería de datos, un corazón en R. Y después, ya para automatizar el proceso, generalmente, por ejemplo, se usa Java o lenguajes como C++ o Python, ya para construir la interfaz web, etcétera, que automatiza y que automatiza las alertas y las lleva a una base de datos y las lleva a unos monitores, etcétera. Ya es, digamos, una segunda parte del proceso. Muy buena pregunta, Brenda. Melba me dice: más adelante se requerirá instalar algún otro gestor de datos. Nosotros, sí, por ahora es suficiente con lo que vamos a instalar, tener Excel, que lo vamos a usar, y más adelante vamos a usar, sí, en otros cursos vamos a usar MySQL, que es gratuito, y también vamos a usar una versión gratuita que nos da Microsoft para Microsoft Analysis Services, para los cursos de Cubo Lab y para un curso que se llama Minería de Datos usando Analysis Services. Ahí, pero eso es más adelante, por ahora no se preocupen con eso. Dice: R combina archivos y tal en dinámicas creadas con Excel. Sí. Después vamos a ir viendo poco a poco que R puede leer datos directamente desde Excel, y no solo desde Excel, sino directamente desde cualquier gestor de base de datos, de MySQL, de Microsoft Analysis Services o de cualquier base de datos. R puede leer directamente los datos. Por acá me preguntan, dice: ¿qué tan importante es dominar la álgebra lineal? Pues no hay que ser experto en álgebra lineal, pero si conocen algo de álgebra lineal ayuda. Después vamos a ver métodos como el análisis en componentes principales, que usa mucho del álgebra lineal. Aunque quienes no sepan álgebra lineal no se preocupen. No es requisito fundamental saber álgebra lineal, no. Aunque si uno quiere profundizar más en los fundamentos matemáticos de algunos de los métodos, por ejemplo, el análisis en componentes principales, si uno quiere entender bien la matemática que hay detrás de eso, sí tiene que saber álgebra lineal, saber qué son valores, qué son vectores propios, etc. Pero para efectos de los cursos nuestros no es necesario. Muy buena pregunta. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Fabio, por ahí, no sé si tenés algún comentario final. Por ahí veo a Fabio. Sí, adelante, Fabio. Mira, pues, de nuevo recalcar lo que los demás ya han mencionado sobre, con respecto al foro, digamos, ¿verdad? Y el aula virtual en general, que pues ahí van a estar subidos, digamos, todos los materiales, y que por medio del foro, pues, vamos a poder evacuar las inquietudes, y que, bueno, como ya digo, demás, pues, no les dé pena, digamos, poner sus preguntas, sus comentarios, sus dudas en el foro, no solamente para evacuárselas, sino también para que les sirvan a los demás compañeros como feedback, digamos, ¿no? Y que inclusive algunos compañeros que, pues, si ya se han enfrentado con ese problema, también puedan comentarlo ahí, o que, pues, del mismo modo, si tienen ese mismo problema, pues que les sirva esta consulta de otro compañero para que se vea beneficiado. Entonces, pues podríamos aprovechar ese recurso del foro, creo que es bastante útil, y no únicamente para las tareas, sino para cualquier, digamos, duda de los temas, digamos, que se van marcando en las clases, para que también puedan poner sus inquietudes ahí. Y también, pues, déjame recordarles que comiencen cuanto antes las tareas, ¿verdad? Para que no les vaya a agarrar, digamos, poco tiempo al final y haya retrasos. Esta tarea inicial de este curso de inicial, la redundancia, pues, es un poco más para que conozcan los ambientes y se familiaricen un poco con las herramientas, pero posteriormente, pues, ya se van a entrar en temas, digamos, más profundos con respecto a los métodos, en este caso, exploratorios, y los siguientes cursos, digamos, ya más enfocados en métodos predictivos. Entonces, se va a poner un poquito más pesado, digamos, los temas, pero pues, empezando desde ahora, digamos, que no vayan para último las tareas, para que digamos, no tengan esa presión, ¿verdad? Que falta un día y pues tienen una parte importante de las tareas sin completar. Eso sería con respecto a las tareas, sino recalcar de nuevo la bienvenida a todos ustedes al programa de expertos de Promidad, y pues que sea muy exitoso para todos. Muy bien, Fabio, muchísimas gracias. Muy importantes sus comentarios.
Bueno, un gusto haberlos visto. Si alguien tiene alguna duda o comentario final. Bueno, si no, muy buenas noches. Darles, como dijo Fabio, la cordial bienvenida a los cursos. Un gusto tenerlos por acá. Este es un grupo muy importante. Tenemos casi 50 estudiantes de toda Latinoamérica. Entonces no duden en plantear las dudas al foro para que les sean de utilidad a todos, como bien decía Fabio. Ahí estamos para ayudarles constantemente. Si tienes problemas en las instalaciones, de algún problema, alguna duda, por favor háganla saber por medio del foro. Entonces desearles muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8. Esperamos que aquellos que tuvieron problemas con el audio los puedan resolver. Generalmente se debe a que cuando uno inicia hay que decirle en la pantalla, hay un botón por ahí que aparece que dice conectar audio. Debe ser que muchos no le dan en esa parte conectar audio para que después cuando nos vean en diferido. Entonces en esa pantalla de conectar audio les voy a ver si les comparto mi escritorio, a ver si se las puedo mostrar acá mismo. Ok, no. Ok, no, es que se me... Ok, no, se me pierde la ventana. Bueno, en esa parte que dice compartir audio, conectar audio, perdón, es muy importante para que puedan escucharnos y decirle que use el audio de la computadora. Tal vez por eso algunos, pero siempre pasa las primeras lecciones. Luego ya van tomándole confianza al tema de Webex, que es simple, pero bueno, siempre al principio cuesta un poquito, y al tema del aula virtual. Muy bien. Sí, adelante, Fabio. Si alguien tiene, digamos, problemas, continúa con problemas con respecto al audio, simplemente podemos puedo crear un video, digamos, para ayudarles ahí, para que, un video, digamos, sobre la herramienta de web, para que vean cómo se activan esos componentes, digamos, de audio y micrófono, para que les sirva de guía en caso que sigan con los problemas. Muy bien, Fabio, sí, sería muy importante y lo podemos colgar luego acá en el aula virtual. Es muy buena idea. Sí, correcto. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención el día de hoy. Y entonces, hoy tuve un problemita acá con el video. Voy a abrirlo nuevamente a ver si les puedo saludar. Por alguna razón activo mi video. Bueno, ahí lo están viendo, ahora sí. Un saludo acá desde San José, Costa Rica, propiamente más bien en Heredia, Costa Rica. Antes activé el audio y no se veía el video, creo que ahora sí lo están logrando ver. La verdad, un gusto tenerlos en la familia de Promidad. Acá estamos todo un equipo de profesores, asistentes y técnicos para ayudarlos en todas las tareas del curso. Ahí vamos a ir avanzando poquito a poco, no se preocupen que la idea es aprender este tema tan innovador y tan importante poco a poco. Las tareas son muy guiadas, como ustedes van a ver, de manera que puedan ir siguiéndolas paso a paso. Son tareas tipo paso a paso, donde en ellas mismas se va explicando qué es lo que hay que hacer. Luego van a ver que con el tiempo se van a ir haciendo, como decía Fabio, un poquitito más complicadas, pero muy paulatinamente, de manera que nuestra idea es que ojalá todos y todas se logren graduar de expertos en minería de datos. La verdad, un gusto tenerlos acá. Y bueno, entonces despedirnos y decirles que nos vemos de hoy en 8 días. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.